Hola, mi nombre es Yaneli Osorio Beltrán. Vengo del grupo 801 y les hablaremos un poco sobre la teoría monetaria internacional. Y pues lo que vamos a estar desarrollando sobre este tema es las condiciones económicas de la pandemia, de la relación de la inflación. Daremos una pequeña introducción. Después de la pequeña introducción daremos con el fin de desarrollar 3 puntos, que es la inflación, tasa de interés y tipo de cambio. En la introducción, para el consumo y la inversión de Banxico, podría bajar el nivel de su tasa de interés de la política monetaria como complemento y el aumento de la liquidez que ha instrumentado en el sistema financiero para estimular la economía durante el canal de crédito. Para ello es importante conocer con la mayor precisión posible cuánto el Banxico podría reducir dicha tasa de interés sin afectar negativamente dinámica inflacionaria. La decisión del nivel óptimo de la tasa de referencia podría elegirse de manera sencilla al Banco Central, que considera el valor de la tasa de real neutral. Es aquella que es compatible con el PIB potencial y con la inflación. Converge a su nivel de... Sin embargo, dicho valor no es observable y puede cambiar con el tiempo. Con el presente artículo que analizamos cuál debería ser aproximadamente los valores de la tasa de interés real y nominal para México con una perspectiva a medio plazo. Principalmente está el punto de la tasa de interés, o está la tasa de interés, inflación y tipo de cambio. Les hablaremos un poco sobre la inflación que tuvo durante la pandemia de COVID-19. Fue una economía causada por hace 5 años por la pandemia, que obligó a los bancos centrales a bajar sus tipos de interés a los gobiernos y pudieron lanzar ambiciosos planes para el estímulo y asomando la guerra de Ucrania, que disparó la inflación a un problema que parecía atajado y que asomaba de nuevo a los aranceles. Durante la pandemia rompió temporalmente las cadenas globales de suministro y llevó a algunos países a plantearse la renacionalización de las actividades consideradas estratégicas. Un debate que vuelve a estar por encima de la mesa, y el confinamiento de la escala planetaria, las restricciones a los movimientos de las personas y mercancías que provocaron en 2020 una caída del PIB mundial de 3.5% en caso de una zona del euro. Se elevó a un 6.8%. En otro punto tenemos también como la tasa de interés, que fue una crisis económica alimentada por el COVID-19, que ha reducido un shock de la oferta y la demanda que afecta al producto potencial y las referencias de los consumidores. Impacto sugerido a la tasa de interés y a la tasa de interés real neutral de interés no se modificó, y por ende de la tasa real de interés debe ajustarse para no generar la contractación económica más profunda de México. Así como también la pandemia tuvo algunos efectos, la economía mexicana se encontraba en una clara fase de estancamiento cuando llegaba la pandemia de COVID-19. Fue en febrero del 2020 que se ha expuesto previamente a la evolución diaria en los promedios semanales. En los contagios y fallecimientos de la pandemia de COVID-19 se puede ver una gráfica donde se aparece claramente delimitadas de contagio, que se detuvieron hasta el verano 2021. Fue un número de contagios aumentado con olas sucesivas, que se debió al relajamiento de las medidas de distanciamiento social.
así como también las medidas monetarias se unieron a estímulos económicos, entre ellos de 800.000 millones de euros para un plan de generación de Europa, a los 6 billones de dólares desemblados inicialmente por Estados Unidos. Europa los apoyó de los distintos países que evaluaron de los estímulos de 2 o más billones. Así como también la pandemia puso de manifiesto los riesgos de las cadenas de suministro globalizadas e impulsó algunas tendencias renacionalizadoras, pero también intercambios comerciales. Se recuperaron pronto del bajón del 2020 y se superaron los registros previos de la emergencia del COVID-19, según los datos de la Organización Mundial de Comercio. Por ello, seguimos con el siguiente punto, que es el tipo de cambio. La arancelaria de propagación del COVID-19 ha tenido efectos importantes sobre la actividad económica global y los mercados financieros internacionales. A lo anterior se suma una apertura caída en el precio internacional del petróleo y asociada con la parte de menor de demanda por combustibles. Así como también tenemos una breve introducción conclusión sobre todo esto. La pandemia ha tenido un impacto significativo de la economía para la paralización de las economías y la escasez de suministro. Las restricciones al comercio de la movilidad internacional ha afectado internalización de la economía. En México, de la pandemia o del COVID-19, así como las debilidades estructurales de la economía, afectado por la producción del ingreso, la inversión y el empleo y la productividad laboral.